días, bienvenidos, bienvenidas como siempre a este su espacio, Periodismo y Sociedad. Cada mañana con ustedes un conversatorio horizontal, transparente, objetivo, siempre con la idea de que entre todos aunemos esfuerzos y construyamos una sociedad mejor, pero para todos. Hoy tenemos una semana importante, la segunda semana de julio, es la semana, cada día se acerca el plazo fatal para culminar con el show reeleccionista, antirreeleccionista, politiquero, antipolitiquero y todo. Y hoy no quiero hablar de eso. Yo quiero hablar, entre otras cosas, dedicarle el programa a una dama, una distinguida señora que yo aprecio, que le tengo un gran amor de calidad, a quien quisiera darle un abrazo en este momento. Tuvo de cumpleaños ayer, pero está lejos. Ahí está María Angélica Solano. Le conseguí esa foto, María, pero póngale la otra también, aunque sea esa, porque esa es la que tiene la mayor identidad ahí, porque está cerca. Así que para María va todo el programa y mis más sinceros abrazos, mis felicitaciones, y que cumple muchos años, que la amo. Sí, a ella, no la voy a vincular contigo, y que para ella, sí, porque ella lo merece. Así que gracias a María por cumplir un año más de más, gracias a Dios por esa entrega permanente al amor y a la amistad que siempre tiene. Tengo un invitado, pero no parece que viene por ahí. Voy a hablar de otras cosas, pero de problemas sociales, psicología social. Y invité a César Zapata para que me dé la orientación de lo que está pasando en términos de cómo la gente está viendo esto. César tiene una radiografía de la real vida y del momento en que la gente está viviendo. Y es para César un gran espacio, para nosotros también, en esta forma. Así que vamos a esperar que llegue nuestro César Zapata. Yo no quiero hablar de lo que está pasando en el PLD. Ayer, yo creo que Marchena lo dijo todo. Y ponerse a analizar lo que dijo Marchena, como que no es... como que no es del lugar. Marchena dijo tantas cosas ahí. Marchena, wow, yo no sabía que tenía tanta... que esa lengua de Marchena soltaba tanto, con tanta pausa. Wow. Porque fueron muchos epítetos que ese hombre lanzó a la autoridad de su partido. Wow. Eso es lo que pasa, eso es lo que usted vea, que el mucho poder, la mucha alimentación, hasta la mucha vitamina, hasta el mucho amor, harta. Eso indica que ya el PLD se hartó de poder, se hartó de hacer cosas, se hartó de equilibrio, y eso indica que sí, que el PLD se dio cuenta que tiene que darle un respiro al país. Porque como decía alguien aquí, es como asfixiante, tóxico, lo que está pasando con tantos problemas del país, y el PLD no le da salida a la mayoría de los problemas. Ha tenido éxito en algunos, uno puede ser fanático, en algunos ha tenido éxito. Y promete en otros. Ahí está María, felicidades, ya le puse su foto y se la voy a poner ahorita, felicidades por eso. El programa es suyo, María. Entonces, lo que de Marchena destapó ayer fue para mí inesperado. Yo no esperaba que a Leonel le dijeran tantas cosas.
es verdad que todo lo que dice Marchena él lo está haciendo. Porque es verdad lo que él dice, degenerado político. El PLD ha sufrido una degeneración política con esas manifestaciones. O sea, el PLD no es nada de lo que está pasando ahora. No era nada de eso. Bueno, pero le dijo de todo, de tantas cosas. ¿Qué fue lo que no le dijo? ¿Qué fue lo que no le dijo? Y chantajista le dijo. Yo no vi esa palabra chantajista. ¿Qué fue lo que le dijo? ¿Indolente o insolente? ¿Qué fue? ¿Cuál fue la palabra? ¿Fue indolente o insolente? ¿Cuál fue la palabra que usó? ¿Indolente o insolente? Insolente, resentido y chantajista. Resentido. ¿Tú sabes lo que es la palabra resentido para un presidente? Rencoroso, eso es así, resentido. Una persona con rencor. Es una persona que arrastra un trauma. Es una persona ambiciosa, sí, que también creo que le dijo ambicioso. Le dijo dictador. ¿Y niño malcriado? No, niño no, que no es niño. No. Niño no le pudo haber dicho, porque el niño, él no es un niño. ¿Le dijo niño malcriado? Sí, pero le dijo, nunca en la vida habíamos torpedeado la labor del Congreso. Nunca habíamos invadido eso, nunca habíamos hecho eso. Y lo último que dijo fue que Dios nos libre. ¡Ay, sí! ¡Ay, Dios! Que Dios libre al PLD, que Dios libre al país si Leonel vuelve a ser presidente. Que Dios nos libre que Leonel vuelva a ser. Eso lo está diciendo un PLDista, y una figura prominente del PLD que orienta. O sea, si fuera Álvaro, yo, Chiliqui, cualquier cosa. Pero es un cuadro, es un funcionario del PLD que está diciendo. Yo no creo que Danilo esté de acuerdo con eso. Hay un rumor fuerte que Danilo va a hablar hoy, mañana, yo no sé cuándo. Yo creo que sí, que el presidente deberá hablar. Y se le está buscando muchísimas fórmulas, han planteado muchísimas fórmulas para que el presidente diga que salga airoso. Yo creo que el presidente no va a desistir de la reforma. Él podrá hacer cualquier jugada, podrá conceder cosas, pero él no va a salir sin la reforma. Eso no es verdad. Eso no se, yo no lo concibo en la lógica política. Que el presidente vaya a salir sin la reforma en esa parte. Mira, pregúntale a ese muchacho si tiene el video ahí, porque yo no creo que todo lo que usted me diga no sea verdad. Yo no creo que el todo, mira a ver si lo consigue. Si no, yo lo mando. Sí, hombre, está en Facebook. En mi Facebook está ahí. Dile que dura como 5 minutos. Para yo saber si todo lo que ustedes me dijeron es verdad, porque yo no lo he oído bien. Yo leí en la prensa, pero no sale. Entonces, todas esas cosas. Entonces, ¿qué pasa? El presidente Danilo Medina tiene que... Él va a hablar. Él tiene que hablar. Él no puede seguir. Ayer dijo, yo no he hablado ni de una cosa ni de la otra. Estaba ayer era por el sur que estaba ayer. Porque él no se para. Él no se para. Él está en ese ritual semanal de ir a cada campo y ahí a visitar a los campesinos. Y esos campesinos están enamorados de Danilo. Y ellos dicen, porque es verdad. Aunque él no le lleve nada. Mire, cuando una persona está enferma, aunque usted no le lleve la medicina, con que usted lo vaya a ver y le muestre amor, ya con eso esa persona se siente bien. Y hay una persona que cuando ve que alguien superior, jerárquico, que alguien tan importante como un presidente, un pelotero famoso, una figura, un empresario, va a un político, va y lo visita, nada más para saludarlo, y le bebe el café, y, ¿cómo está, don Pencho? Entonces esa persona lo ve, y esa persona, si quiere yo se lo mando, dile, y esa persona
Ah, pues yo le mando el de 5 minutos, yo lo tengo aquí. Que ya lo tiene, que ya lo tiene. Pues dile que aguante, que yo le voy a decir cuando lo pongamos, para yo verlo con tranquilidad. ¿Qué te dice? Con tranquilidad. Y que ustedes lo vean, lo escuchen también. Porque tantos epítetos para el presidente de ese partido. Yo me quedé en el aire. Uno porque tiene que decir eso. Entonces, ¿qué va a hacer el presidente? El presidente debe hablar, pienso yo. El presidente tiene que salir y decir, bueno, yo no me voy a reelegir, pero yo quiero modificar la Constitución, y le pone 3 o 4 cosas ahí, por ejemplo, unificación de las elecciones, a partir de la no reelección a partir del 24, por ejemplo, que el efecto quede a partir del 24, cosa que él no vaya a reelegirse ahora, que no pueda reelegirse ahora. Pero yo creo que ya no es verdad que Danilo y su fuerza mayoritaria vayan a apoyar a Leonel, que fuerza minoritaria. Según lo que me dice Chilinqui, que dijo, ¿cómo se llama él? El hombre del que habló. Marchena, Rodríguez Marchena, que Leonel es minoría y que... Si es verdad que Leonel es tan minoría y con tantos epítetos que él le dijo, entonces Danilo no lo va a apoyar. Si es verdad eso, que dice el vocero, no lo va a apoyar. Miren, como yo les decía que tenía a César Zapata, que vamos a hablar de política, pero no política partidista, sino de cómo la sociedad está viendo algunos aspectos políticos. Yo voy a poner que me pongan ese video, ese audio, con video que lo tiene, y después entonces me pone la foto de María para el cumpleaños al final, y entonces nos vamos. Pero vamos con el video primero, después el cumpleaños a María Angélica, y entonces nos vamos para allá. Sí. El partido, lo que nosotros estamos viendo de manera clara es que Danilo está del lado o forma parte de esa mayoría, que yo diría que es más que mayoría, son las 3/4 partes de la dirección del partido, tanto comité político como comité central y organismos territoriales como direcciones provinciales y municipales. Danilo forma parte. Claro, él es el impulsor, él es el catalizador, él es el orientador de esa enorme mayoría de compañeros y compañeras que han adoptado decisiones y que se han adoptado democráticamente a través de un debate primero y luego a través de la votación libérrima de los compañeros. Quienes se han sublevado ha sido una minoría insolente, encabezada por el presidente del partido, que no han querido reconocer y han amenazado y han chantajeado a esa mayoría generosa del partido que encabeza Danilo. La han chantajeado de que van a dividir el partido y al dividir el partido pues nos condenamos a la derrota, a salir del Estado y a volver al ostracismo. Bajo ese chantaje, para ellos poder hacer como niños malcriados, como niños resentidos, lo que le da su santa gana. Y eso no puede ser. Y en ese sentido tenemos que recalcar que la conducta del presidente Danilo Medina en su condición de miembro dirigente estelar del Partido de la Liberación Dominicana ha sido una conducta sosegada, serena, respetuosa. Cuando le tocó ser minoría, que lo fue respetuoso. Nunca, aun cuando dijo que el Estado le había vencido, y la historia lo comprobó, que tenía razón, de que el Estado lo había vencido en el año 2006, aún así nunca se paró frente al Congreso a protestar, nunca lo hizo, nunca obstruyó, nunca instruyó a sus seguidores legisladores para que obstruyeran la labor del gobierno. Al contrario, aún a su pesar, aún creyendo que algunas de esas cosas no eran correctas por disciplina partidaria, por un gran sentido del Estado y de la dignidad, entendió que un dirigente político, que un estadista, no podía socavar las bases de gobernabilidad de un gobierno de su partido y de ningún gobierno. Por lo tanto, nunca se postró, se inclinó ante actitudes levantiscas. De modo que en la tradición personal de Danilo Medina, y eso podemos decirlo con orgullo porque pertenecemos a la corriente, de que la conducta de Danilo ha sido una conducta democratizadora, democrática, respetuosa de las decisiones de su partido, un enamorado de su partido, un hijo de su partido, un constructor de su partido, porque el PLD fue construido por esos jóvenes y por muchos anónimos que nadie recuerda, que nadie a veces reconoce.
Y sin embargo, estos señores que lo acusan de tener actitudes despóticas o dictatoriales son los que están asumiendo en la práctica, a través de la insolencia, del levantamiento, de la protesta, conductas verdaderamente dictatoriales. Pobre de este país, pobre de nuestro país, pobre de nuestro partido, si esa minoría se convierte en mayoría y si esa minoría regresa al Estado y regresa a la jefatura del gobierno y del Estado. Pobre de nuestro país y pobre de los compañeros y compañeras del Partido de la Liberación Dominicana. Porque su conducta degenerativa, porque ha habido un proceso de degeneración, no nos perdamos en eso. Esos compañeros que conocimos hace 40 años, hace 30, muchos de ellos se han degenerado y han llegado a las actitudes que hoy conocemos. Tú dices, bueno, pero ¿cómo es posible que Leonel tenga esta actitud? Sí, es posible, ahí está. Ha habido un proceso de degeneración política. Mientras Danilo podemos decir que ha ido creciendo, se ha ido fortaleciendo, su condición de estadista ha crecido con los años y es hoy mejor que en el 96, mejor que en el 2000, mejor que en el 2006. Eso lo podemos decir con toda seguridad. En el caso de Leonel ha habido un proceso inverso, como esas enfermedades degenerativas que nadie las puede parar. Pues eso es lo que ha pasado. Y ha contagiado a todo ese grupo que le acompaña, y entonces, bueno, pues ya no son esos compañeros que conocimos hace 40, 30 años, sino que son otros. Ese que conocimos hace 40 ya murió, ya dejó de existir. El que hay es algo que no se parece en nada a aquello que una vez creímos, que una vez militamos juntos y que una vez con muchísima alegría construimos este esfuerzo político. De modo pues que, compañeros, yo pienso que yo saludo la iniciativa de ustedes que me ha comunicado Iris Guava. Estamos en la mejor disposición de colaborar con ustedes, de ayudarles en todo el esfuerzo que ustedes están haciendo, pero no quería, como lo había hecho ya con Iris Guava, no quería perder la oportunidad de compartirles estas reflexiones, porque pienso que quizás podrían ser útiles para todos ustedes. Les envío un fuerte abrazo. Bueno, yo no voy a decir nada porque yo no quiero meterme en los líos de ese partido. No puedo meterme, no me da la voluntad de meterme. No puedo. Mejor vamos a lo más bello, a lo más agradable y lo más sublime, que es celebrar el cumpleaños a esta distinguida dama, a María Angélica. Se lo merece más que yo escuchar esa cosa del periodismo. La otra foto que pongo, que ella lo está mirando. Regresamos con ustedes. Gracias a María que se siente feliz y contenta. Nos dice, miren, desesperanza aprendida y normalización de la corrupción. Exacto. Ese es el tema que ha traído César Zapata, sociólogo, psicólogo, profesor universitario. Y amigos. Y amigo nuestro, amigo de este programa. Fue que abrió este programa. César es el primer invitado que tuvo este programa. Gracias, encantado. César, explícanos eso. ¿Qué es? Bueno, mira, es desesperanza aprendida. Primero es una preocupación que yo tengo al ver los caminos que estamos recorriendo como sociedad en República Dominicana. Y también al ver la problemática de que una vez que se presentan irregularidades, anomalías sociales, en el plano de las organizaciones, no solamente organizaciones políticas, sino también privadas, incluso domésticas como la familia, asumimos inmediatamente el recurso, el mecanismo de defensa de culpar a alguien. Entonces tratamos de poner el fardo de culpa de los problemas sociales a un individuo y no podemos, no queremos mirarnos a nosotros mismos como sociedad, como grupo. Buscamos un extra. Buscamos a alguien. Entonces hace tiempo que venimos nosotros
cayendo en ese tema de la desesperanza aprendida. Yo te voy a explicar con un ejemplo que hace Rubén Ardila, que es uno de los que acuña este término, un psicólogo latinoamericano, Rubén Ardila. El ejemplo es simple. Imagínate que tú tomas un cachorrito, un recién nacido de un elefante, un animal de mucho poder, y lo atas a una estaca. El animalito quiere escapar, pero no tiene la fuerza para hacerlo. Lo intenta 1, 2, N veces, hasta crecer. Pero cuando ya es grande, no lo intenta más. Cuando él podría incluso con facilidad zafarse de porque eso. ha fracasado tantas veces. Exactamente. Y ya Entonces, aprendió a que va a fracasar otra vez. Exactamente. Entonces, República Dominicana hace tiempo que está metida en el tema de la desesperanza aprendida. Es decir, si usted sale a preguntarle a la gente sobre los problemas sociales, dice, no, esto no tiene solución. Sí. Pero cualquier problema, no solamente en el ámbito político, cualquier tipo de problema, la gente se plantea que no hay solución. Algunos le han llamado a eso el pesimismo dominicano, pero yo pienso que más que el pesimismo que viene, digamos, de los intelectuales clásicos que trabajaron en ese tema, ha habido un progresivo proceso de aceptación de la anomia, de la ausencia de normas en República Dominicana. Pero Al extremo, eso no es al solo extremo aquí, de que esa ausencia de normas se ha convertido en la norma. Ah. Es decir, la anomia, el vivir en desorden, se ha convertido en la norma. Pero no es que haya ausencia de normas. Pero claro, es que el incumplimiento implica la anulación de la norma. Tú vas, por ejemplo, por una vía, tú correctamente manejando, saliste de tu trabajo y vas por una vía. Y entonces viene un tipo en vía contraria. Y el individuo te insulta y te hace señas porque como si el que fuese Como mal que él es el que tiene la razón. como que el que va mal eres tú. Entonces llega un momento que tú lo haces 1, 2, 3, 4, 5 veces, quizás tienes que bordear 5 cuadras para ir por la ruta correcta. Y llega un día en que tú sales, eso te genera un estado de ambigüedad, te genera un estado de contradicción contigo mismo, una disonancia. Tú dices, pero ¿cómo es posible que si yo voy bien, a mí es que me están haciendo muecas? Hasta que llega un día que tú dices, bueno, ok, pues entonces para yo llegar más rápido, déjame ver por donde van los otros. Y para que no me hagan muecas. Y para que no me sigan. Porque entonces la irregularidad se convierte en la norma. Y de repente todos vamos a caminar por la vía Entonces, ¿tú contraria. crees que la sociedad ya aprendió como que no tiene solución? Como que no hay manera de tú intentar cambiar la No, situación. que lo intentas 1, 2, 3, 10, 15 veces y llega un día que dice, bueno, ya definitivamente me tengo que ir por la ruta incorrecta. Entonces hemos internalizado eso en el plano político, hemos internalizado eso en el plano social, hemos internalizado eso en el plano doméstico. Tenemos cuestiones tan simples como, qué sé yo, tú colocas un dinero en el banco. Si tú dejas el dinero en el banco durante un tiempo, el banco te penaliza por dejarlo. Si lo retiras, te penaliza por retirarlo. Y tú te preguntas, bueno, pero no hay una entidad que se llama Superintendencia de Banco que regula a la banca. Sí, las políticas de la superintendencia es a favor de la banca, no de ti. Pero las leyes. Pero entonces se legisla a favor de la banca, no a favor tuyo. Entonces tú te quedas en la indefensión. Hasta que llega un momento que tú te admites eso. Tú aceptas que tu dinero merme si lo sacas y si lo dejas. Y terminas viviendo en está en el dilema de si lo sacas o si lo dejas. Exacto, no, pero si lo sacas tienes que pagar una penalización. Como quieras. Y si lo dejas te lo disminuyen por no usarlo. Entonces, terminas tú aceptando que alguien manipule tus fondos sin ni siquiera preguntarte si eso es correcto, si es regular, a qué entidad recurrir, etcétera, porque tú sabes que no hay ninguna entidad a cual recurrir. Si te vas al plano de las telecomunicaciones, igual. Hay una entidad oficial que se llama Indotel, que se supone debe regular las actividades de las telefónicas, pero lo hace a favor de ellas, porque incluso recibe unos recursos de esas entidades. Entonces, ahí viene el problema de la posibilidad de hablar de corrupción. Hemos reducido los medios. Dijo la normalización de la corrupción. Exactamente. Como que la corrupción es la norma. Eso es lo normal. Incluso, tú puedes verlo incluso cuando tú trabajas en alguna institución recaudadora. Si tú entras a aduanas, si tú entras a trabajar al aeropuerto, si tú entras a trabajar en cualquier entidad donde se mueven recursos y tú sales con lo mismo que entraste, tú eres criticado por las personas de tu entorno. Le dicen tonto con P. Exactamente. Las personas de tu entorno te critican. Lo que quiere decir que ellos esperan que tú asumas como normal corromper. Y el presidente que te pone siempre creo, el funcionario, te puse ahí para que te aproveche. Exactamente. Pero para si eso no te aprovecha. Para eso fue que yo te puse, para que resuelvas tus problemas. Es decir, hemos normalizado la práctica de la corrupción. Pero mira, además, y eso no es en el gobierno solo. No, hay instituciones. No es en el gobierno. Un amigo mío lo nombrando donde tú trabajas.
Ajá. Y le dijeron, mira, yo te debo 7 millones, te voy a poner ahí para que resuelva tu problema. Una rectoría anterior, Sí. como 2 rectorías. Sí. Te voy a poner ahí para que tú resuelvas tu problemita. Imagínese usted. Y lo resolvió. Y lo resolvió. Entonces, ¿quién es el héroe y quién es el villano en una sociedad organizada de esa manera? ¿A quién a responsabilizar? ¿A quién ponerle el cascabel? ¿A qué gato ponerle el cascabel? A propósito de corrupción. Pero además... Pero eso también es pesimismo, porque siempre hay una salida. No, yo no he dicho que no haya una salida, no hemos llegado a analizar si hay Seguro, salida. claro. El problema está, la primera salida es visibilizar el problema y además comprender de qué estamos hablando, porque decimos corrupción y nos sentamos en las tertulias y escuchamos la radio y hablamos aquí y allá, pero nadie define el tema. Entonces, si usted no sabe, o por lo menos a mí como interlocutor, usted no me dice qué usted quiere decir con corrupción, es difícil que podamos establecer una discusión. Porque probablemente usted tiene un concepto y yo otro, entonces tenemos que afinar un poco la definición de corrupción. Tenemos que ver si las disciplinas sociales tienen alguna respuesta a propósito que tú dices si hay salida. Pero primero saber qué es corrupción. Si tú lo tomas en el plano más llano y lo buscas en un diccionario, corromper es corroer, dañar, diluir, podrir, deteriorar. Esos son los sinónimos de la palabra corromper. ¿Qué estamos haciendo en las sociedades actuales? Usted dice que probablemente no sea solamente República Dominicana y se lo compro. Sí, parece que hay una pandemia de corroer, dañar, diluir y podrir. ¿Qué es lo primero que estamos que... No ahora, no, eso viene de... ¿Qué es lo primero que se deteriora? Las normas sociales. Las normas sociales. ¿Qué ocurre? Que el individuo, otra vez vuelvo al individuo, el individuo que está dentro del grupo recibe presión de grupo. Y justamente por la presión de grupo yo me adecuo a los valores del grupo. Así que subordino un poco mis intereses individuales y asumo los intereses del grupo. Y así me puedo integrar al grupo. Pero resulta que si el grupo me está ofertando corromper, modificar, deteriorar las normas sociales, cambiarla por el facilismo, por el robo, por la impunidad, etc. Yo me resisto inicialmente, pero al final yo no quiero estar excluido. No. Yo no quiero, o sea, aún inconscientemente. Porque te va creando la idea de que tú estás siendo incómodo o estás incomodando al grupo. No solamente que ya pierde la confianza del grupo. No solamente estoy incomodando al grupo, sino que yo mismo me voy a poner afuera y solo no soy nadie. Entonces, al estar excluido, termino paulatinamente aceptando, conformándome a los valores o a los antivalores que el grupo me ha ofertado. Pero cuando también la propia corrupción se convierte en ideología, por ejemplo, una institución como la familia, nosotros hemos ido construyendo paulatinamente unos discursos para desarticular a la familia. Hemos creado unas políticas contra el establecimiento de la familia y una semántica contra la familia. Esto no tiene nada que ver con religión, en absoluto, porque uno de los recursos que utilizan esos grupos desarticuladores de la familia, tal cual lo conocemos, es descalificar al locutor, en este caso yo, etiquetándolo con temas de religión. No se trata de religión. Usted pertenece a tal secta. No, es que los religiosos, no sé qué, las dogmas, no. Es que usted ha querido sustituir un dogma por otro. Y uno de los elementos importantes para el establecimiento de normas sociales es que realmente las normas son modificables, cambian, pero cambian en función del interés del grupo. Es decir, para mejorar la calidad del grupo. Y yo me pregunto, ¿en qué mejora a la familia el desautorizar a los padres, por ejemplo, la conformación de la moral y la ética del niño? ¿En qué mejora a la familia el que, por ejemplo, la educación en valores desaparezca? ¿En qué mejora a la familia a establecer neologismos y palabritas nuevas, como por ejemplo esa que se usa ahora de la familia monoparental, donde de alguna manera margina a uno de los representantes paternos? Generalmente al varón. La iniciación temprana. Generalmente al varón, porque ese patriarcalismo que bombardean tanto por ahí establece que la madre es la que debe quedarse con la cría. Ese mismo patriarcalismo que criticamos. Entonces, una vez me quedo con la cría, ahora yo soy madre, familia completa del niño, yo, mujer. La monoparentalidad entonces anula a alguien. Y yo digo, no hay monoparentalidad porque el padre no ha muerto, el padre existe. Pero entonces tú corrompes, dañas la familia. Tú promueves el divorcio,
Bueno, está bien, perfecto, el divorcio es un derecho, es una cuestión legal, yo no voy a entrar ahí porque yo no soy abogado, yo lo que soy psicólogo. Pero si se festina, si en la década de los 90 por cada 10 matrimonios, 5 desaparecían antes del primer año, entonces, ¿qué va a pasar con la sociedad si la familia es un núcleo social? Ahora probablemente sea mayor. Entonces, como tú puedes ver, la palabra corrupción tiene un amplio espectro que no se corresponde solamente con el uso, malversación de los recursos del Estado, que de hecho es corrupción. No se trata solamente con el problema del soborno, que de hecho es corrupción. Se trata de corromper también los cimientos en los que está fundamentada una sociedad y de alguna manera presionar, generando la disonancia a los que se resisten, presionar para que eso se modifique en favor no se sabe de quién. Vuelvo y digo, las normas sociales, las entidades cambian, son dinámicas, los valores de la cultura son dinámicos, pero tienen que cambiar en función de mejorar en términos cualitativos al grupo, no de deteriorar las relaciones. Pero ¿cómo así, César? Porque si el grupo ha establecido normas que no son las que refuerzan la tradición, refuerzan la norma general de la sociedad, si va a mejorar el grupo en función de los cánones que ellos han establecido, de las normas que ellos han establecido, aunque esas normas choquen con la norma tradicional de lo que es una sociedad fuerte, una sociedad en valores, con instituciones fuertes, etcétera. Mira, ocurre que a propósito de lo que tú dices, hay un elemento que se llama tradición. Resulta que ahora hablar de tradición, de instituciones tradicionales, es sinónimo para algunos de viejo, desfasado, antimodernismo, desfasado, infuncional, etc. Yo estoy en total desacuerdo. Tradición implica también su dinámica, entraña su propia dinámica. No quiere decir, cuando yo digo que algo es tradicional, quiere decir que está integrado en el inconsciente colectivo del grupo social. Eso no quiere decir que esté desfasado, anticuado, etc. Porque como ya te dije, la cultura se mueve, pero el movimiento debe ir en dirección a la asimilación de los individuos del grupo de elementos que mejoran la cohesión del grupo, la consecución de intereses comunes y, por supuesto, el crecimiento del grupo como tal. Supongamos la familia. ¿Quién dijo que los valores tradicionales que enseñábamos con respecto, por ejemplo, al respeto a los adultos, a los mayores, que no está en el disco duro de los muchachos? Mira, yo estoy tratando de hablar con un lenguaje bastante llano, suficientemente llano, para que todos nos entendamos, porque alguna gente me dice que yo uso muchos conceptos técnicos. Si uso algún concepto no, al contrario, de psicología o algo, tú me lo indicas y yo trato de aclarar. Trato de aclarar. Entonces, no está en el disco duro de los muchachos, por ejemplo, el respeto a los mayores. No. Ahora bien, yo puedo... No solo el respeto, sino esa deferencia. Esa tradición que le tenían a los mayores. Exacto. Esa tradición de respetar a los mayores podría ir incluso cambiando, mejorando, integrando los nuevos elementos. Hay quienes hablan incluso de crear instituciones, que los países se den instituciones que protejan a la tercera edad. Se pueden crear organizaciones donde las personas que entran a esa fase de la vida estén organizadas. Se puede hablar de la seguridad social, se puede hablar de las nuevas entidades que tienen que ver con el retiro. Todo eso integrado a una visión tradicional de la importancia de una persona que ha acumulado experiencia y que puede transferirla a la generación siguiente. Como tú puedes ver, la palabra tradición no tiene nada de malo, ni tampoco de obsolescencia, ni de que hay que modificarlo por algo nuevo, etc. Yo estoy a favor del cambio. Ahora, ¿el cambio hacia dónde? ¿El cambio para qué? ¿Para obtener cuáles beneficios? Yo estoy a favor de las minorías. Yo entiendo que las minorías deben estar integradas en un espacio, pero respetando las normas de la mayoría, no convirtiendo a la mayoría en lo anormal. Eso, para que entremos a eso, que ya viene siendo como el qué hacer, no el de Lenin, pero hacia dónde debemos ir. Bueno, en la línea de Lenin. La línea, pero entonces vamos a una pausa y volvamos con eso para un poco darle salida a esto de la desesperanza aprendida y la normalización de la corrupción, que no necesariamente solo es el manejo
indecente o indebido de los recursos materiales, sino del comportamiento humano. Vamos a una pausa con el licenciado César Zapata, psicólogo, sociólogo, profesor universitario y un orientador permanente de nuestra sociedad. En breve volvemos. Bueno, ¿qué salir? Desesperanza aprendida, corrupción normalizada o normalización de la corrupción. ¿Qué vamos a hacer, César? Y normativización también, porque se crean normativas, principios, que si usted no cumple... No es que no lo haga... Principio entre comillas, que si usted no cumple eso, entonces el que está mal es usted. No solamente normalizan la práctica de la corrupción, sino que la normativizan. Dicen, mira, hay que hacer esto, y si usted no lo hace, usted es el que está mal. César, me dijo un general de la Por ejemplo, mira, ahora que estábamos tras bastidores hablando, los partidos políticos. ¿Por qué los partidos políticos están corrompidos? No es porque hayan usufructuado los recursos del Estado, etcétera, lo que se dice comúnmente de la política. Es porque no cumplen su rol de entidades políticas organizadas. De representación popular. De representación de las interlocutores. masas. Entonces, al no cumplir su función, están corrompidos. ¿Por qué el Congreso está corrompido? No porque existió el famoso hombre del maletín desde que yo tengo uso de razón. No es porque... Mira, se ha normalizado tanto la corrupción que la gente habla de manera normal que un representante mío en el Congreso puede aceptar un dinero para virar y no pasa una decisión. Es decir, todos lo aceptamos como normal que eso ocurra. Si el individuo rechaza la oferta, el que está mal es él. Y déjame decirte lo de los partidos, que los partidos están corrompidos porque las normas que ellos condenan al Estado las practican internamente. Y están corrompidos porque tienen unos estatutos que ellos mismos no cumplen. Sí. Y están corrompidos porque manipulan información para intereses grupales individuales. De grupos y de individuos. Entonces no cumplen con lo que se supone está establecido en sus propios estatutos. Vamos a salir rápido para que la gente crea como que es verdad que tú estás perdido. Porque yo no creo que tú estás perdido. Vamos a decirle qué podemos hacer, César. Bueno, mira, no es que somos nosotros que tenemos que tratar de que... Hay un economista, para que la gente sepa, la economía, hubo en una fecha reciente, 2 psicólogos ganaron el premio Nobel de Economía. Para que sepan que la economía y la psicología tienen una serie de puntos de encuentro. Porque todo lo que tiene que ver con la conducta humana es interés del psicólogo, está claro, y la práctica de la economía es conducta humana. Entonces hay un economista llamado Joseph Stiglitz, que hace mucho puso de moda el concepto de la teoría del derrame, donde él planteaba que el crecimiento de una economía arriba, ¿verdad? Por ejemplo, la famosa macroeconomía que se puso de moda aquí hace un tiempo, implicaba que ese crecimiento iba a derramarse e iba a beneficiar a las capas medias y capas bajas. Resulta que la corrupción detiene ese proceso de derrame. Está claro, porque entonces determinados grupos, determinadas minorías impiden que ese derrame ocurra. Pero entonces al revés también se da el derrame de la corrupción, es decir, la capa media presiona al que está arriba para que se corrompa. Y la capa baja presiona al que está en el medio para que se corrompa. ¿Está claro? Es decir, explícame. La de arriba presiona a la del medio. La del medio, la de abajo presiona al del medio, el del medio al de arriba. Es decir, yo hice un trabajo político contigo y tú llegas a ocupar un ministerio, entonces yo te presiono porque yo necesito lo mío. Entonces, y no es sobre la base de la igualdad. Entonces hay una presión social que ha normalizado la corrupción y hay una presión de los grupos que interactuaron contigo para tú alcanzar un espacio de poder. Entonces tú tienes que corromper ese micropoder y usufructuar recursos. Entonces tú dices, bueno, 20 millones en la mano de un funcionario, pero esos 20 millones no son para él va a tomar 10 y 10 se lo va a dar a la capa media. La capa media se queda con 5 y sigue bajando hasta el motoconchista. El motoconchista que hace un bandereo para un propósito, cuando le preguntan, dice, no, yo estoy aquí porque me dieron 500 pesos y me llenaron el tanque de gasolina. Todo eso implica que hay una
normalización de la corrupción y que hay un derrame de la corrupción hasta las capas más bajas. ¿Cuál es el problema? El problema es la ausencia de conciencia. Por eso yo te dije al principio que sí hay salida. La primera salida es visibilizar que hemos normalizado la corrupción y visibilizar que los sujetos que se han resistido a ella han caído en desesperanza prendida y piensan que no hay una salida posible. Entonces hay que liberarse de la idea de la desesperanza y hay que tomar conciencia de que los individuos que conforman la sociedad han estado practicando en diferentes capas y en diferentes áreas institucionales, desde la familia hasta el Estado, prácticas que son irregulares y anómalas. ¿Y cómo hacer eso? Para visibilizar eso. Bueno, o hacer que la sociedad visibilice. Lo primero, tú que tienes medios, es abrir una campaña diferente a la que usan los demás medios. Porque yo te voy a decir, incluso los propios medios de comunicación han convertido en normal la práctica de la corrupción. Es decir, algunos lo denuncian pura y simplemente y la gente lo asimila y dice así, mira, ya sabíamos que eso iba a ocurrir. Otros incluso lo justifican en sus propios discursos. Entonces hay que asumir una postura crítica frente a ese deterioro de la sociedad. Hay que, además, hay que verlo de manera macro, no solamente, repito, el problema de la corrupción de Estado. Donde quiera que hay espacios de poder hay probabilidad de corromperse. ¿Y quién es el que tiene el verdadero poder? Es el pueblo. Si nosotros hablamos de democracia, sí. ¿Quién es el gobernante? Por ejemplo, ahora podemos decir que es el licenciado Danilo Medina Sánchez, ¿verdad? Que está en el poder, representando a todos nosotros. Que esté, en este caso Danilo, pero puede ser Donald Trump, puede ser... Pero ¿cómo le llamamos al que está como presidente? Mandatario. Señores, mandatario es el que recibe el mandato. No es el que manda. No es el mandador, es el mandatario, el que recibe el mandato. Y quien tiene que estar vigilante. Mira qué diferenciación tú me haces de esos términos. Claro, y que la gente no lo entiende. ¿Quién es el mandador? ¿Quién es el que da el mandato? Es el pueblo. Entonces, cuando una organización social llamada República Dominicana se pasa 4 años diciendo que los partidos políticos están corrompidos, que los partidos políticos no sirven, que la palabra política se ha vuelto sinónimo de deterioro, sinónimo de robo, sinónimo de hurto, sinónimo de inmoralidad. Y a las 5 de la mañana del siguiente mayo usted está en una fila para votar por esos mismos partidos políticos, tiene que sentarse a reflexionar. ¿Qué está pasando? ¿Por qué yo le voy a dar el mandato si yo mismo lo estoy criticando? Seguro. ¿Entiendes? Bueno, entonces siempre queda una esperanza. Es una conducta colectiva que hay. Entonces la esperanza es la aparición de liderazgo, porque resulta que también en psicología social se dice que en las fases de crisis extrema emergen nuevos liderazgos. La aparición de liderazgo que realmente comience a poner a la gente alerta de la autocrítica necesaria. Eso que estuvo de moda en los 70, en el mismo Partido de Liberación Dominicana. Sí, crítica todo. Y autocrítica. Había reuniones internas para hacer esa autocrítica. Ahora no. Ahora hemos convertido lo público, lo privado en público. Sí. Ya no hay nada privado, ya todo se discute afuera, se prostituye. Eso es parte del proceso de corrupción de los partidos. Sí. Si tú buscas ahora mismo porque las normas se corrompen. Si tú buscas ahora mismo el estatuto orgánico del PLD, todavía existe eso, de que hay unas discusiones que no se ventilan hacia no en afuera. Todos los partidos está eso. Bueno, y sin embargo la condena a la corrupción. Y sin embargo todo se ventila. Sí. En el ámbito tuyo y mío también las redes sociales ha hecho que lo privado se vuelva público. Hemos convertido incluso en política al cuerpo. Es decir, la sexualidad es una política. Ahora resulta que hay una política de género. Sí. Hay una política de homosexuales. Es decir, la homosexualidad, ¿qué es? Es una práctica privada y sin embargo muy íntima. Y sin embargo hacen una parada pública. Y presentan se exhiben parte de su cuerpo semidesnudo o se disfrazan no sé de qué cosa. Y me reclaman a mí un derecho. Y cuando me reclaman a mí un derecho, yo me pregunto, ¿pero derecho a qué? Porque si es derecho a la práctica homosexual, ya lo tienen, porque eso se realiza a nivel privado. No es un elemento... Un exhibicionismo. No tiene que ver con exhibicionismo, pero además tampoco tiene que ver con el establecimiento de una política pública. Es decir, ¿quién dijo que porque un tipo sea homosexual no puede tener cargos públicos? Nadie lo dice, ni se lo ha prohibido a nadie. Exacto. No hay un caso de eso. Entonces, ¿qué es lo que usted está demandando? ¿Tu derecho a qué?
a ser homosexual. Bueno, pero para ser homosexual tú lo que necesitas es una pareja en intimidad, en privado. Seguro. ¿Está claro? Mira, entonces nos hemos prostituido tanto que hemos convertido lo privado en público. Hemos hecho una especie de striptease, donde todo el mundo quiere mostrar sus, que no hay vida sus privada, partes íntimas. Ya di que no hay nada privado. Oye, imagínate tú que dentro de poco los heterosexuales que están siendo bombardeados, o estamos siendo bombardeados por todas partes, decidamos organizarnos también. Y ahora saldremos con parte de nuestros órganos sexuales afuera, reclamando nuestro espacio social y nuestros derechos también. Es decir, hay un proceso en el que la sociedad tiene que detenerse a reflexionar. Hay que comenzar por algún lado. Hay que comenzar por la sociedad, tú dijiste los medios, pero hay que comenzar por los propios partidos. Exacto. Hay que comenzar por el seno, por la base de la sociedad, que son esos hogares, la familia. Fue fundamental. Correctísimo. Porque sin la familia, la escuela, la misma iglesia que está con todas esas cosas. La iglesia es un ente ya que la podemos sacar por la proliferación que ha habido. Pero la escuela y la familia, correcto, eso es fundamental. Correcto, excelente. Tú acabas de dar en la diana. Por ejemplo, no podemos instrumentalizar la educación. No podemos convertirla en un instrumento ideológico de ningún grupo de interés. Los debates ideológicos y políticos son para los adultos. A los niños lo que hay que hacer es darles formación en principios y moral, principios éticos, normas de conducencia. No podemos inventarnos categorías para, de alguna manera, llevar a la escuela, como se ha pretendido en estos días, llevar a la escuela un problema que no está en la fase de desarrollo, no solamente físico, sino psicoemocional, no está pautado para el niño comprender. Lo que pasa, César, es que la escuela también ha sido afectada, porque es que en la escuela hay corrientes que dicen que lo que tú decías ahorita es tradición y la tradición no debe ser ya la base en la escuela. Sí, porque confunden la palabra tradición con la innovación. Exacto, la tradición no tiene nada que ver con eso, como ya expliqué hace un rato. Entonces, traer a la escuela ese debate, olvidando que hay otros factores que han sido sacados de la escuela. También está el tema de la educación en valores, que ya no existe en la escuela, ya eso es parte de la tradición, eso es obsoleto también. Existe el problema de la relación de 3 círculos fundamentales para la formación del niño: la familia, la escuela y la sociedad, cuya teoría, pero señores, Paulo Freire, muchos de los teóricos que ahora están planteando ideologizar las escuelas y manipular la conducta de los niños en determinada dirección, también hablaron de la teología de la pedagogía de la liberación, y esa pedagogía propone una relación entre familia, escuela y sociedad, que interactúen en estas 3 instancias en la conformación de un ciudadano crítico. Correcto. Y de un ciudadano con formación en valores. Esos son los elementos que tiene que reflexionar la familia hoy. La importancia de los padres en la conformación de las normas de conducencia de sus hijos. No importa que sean familias separadas, que está de moda ahora que la familia... El padre sigue siendo el padre. El padre sigue siendo el padre, tiene un rol, tiene un papel. Atención a las madres, a las llamadas madres solteras. Hay padres solteros también y necesitan interactuar con sus hijos. Yo tengo, por ejemplo, yo sé que el tiempo es corto, pero hay un elemento que quiero mencionar con respecto al problema de la corrupción, que es el problema de, al separarse los padres y cada uno por su lado, querer inculcar en el niño un modelo de educación. Y cambiar la conducta. Eso está generando niños con trastornos esquizoafectivos. Una semana con papá que es vegetariano y una semana con mamá que es carnívora. Una semana con papá que escucha salsa y una semana con mamá que hace meditación en yoga. El niño tiene 2 modelos y no puede comprenderlos. Ahí viene la falta de identidad. ¿Qué es lo que hace falta? Que esa gente asuma la responsabilidad de comunicarse entre ellos para organizar la educación de los niños. No marginar a ninguno de los dos figuras, porque las 2 figuras son importantes. El deterioro familiar. Claro, y por ahí comienza para mejorar entonces el grupo más grande al que pertenecemos, la familia más amplia, que es la sociedad dominicana. César, yo sé que es mucho pedirte, pero como que tú debes venir más frecuente al programa. No, yo quiero que tú me vuelvas a invitar para redondear este tema, porque hemos dejado pinceladas
Y queda todavía ese elemento del qué hacer. Si tú quieres, apenas arrancamos con el qué hacer. Vamos a hacerlo la próxima semana. La próxima semana estaré contigo. Vamos a hacerlo así para que sí, hagamos un programa, porque esto es muy profundo y es muy de tiempo, muy atinado en esto. Y esto la desesperanza aprendida y la normalización de la corrupción, que es toda la sociedad. César, gracias de verdad. Gracias, es una honra para nosotros. Y la próxima vez no va a pasar nada. Ojalá que no hable más Marchena de esa cosa, para no pasa nada de acuerdo. No, y que no quiero que se tiña mi participación con eso. Porque yo no estoy hablando de eso. Sí, lo que pasa ni soy politólogo, ni me interesa. No íbamos a hacer nada de eso, pero tú sabes que había que iniciar con algo y yo me entretuve con eso. Miren, señores, vámonos a ver mañana en nuestro programa y con César la próxima semana para continuar este mismo tema profundizado. Y me gustaría que ustedes participen la próxima semana. Así que gracias y hasta la próxima, si Dios quiere.